En la clase que vamos a ver ahora es todo sobre lo que se entiende como diseño muestral y sobre todo dentro de ese tema, en particular lo que son las técnicas de muestreo. Tema fundamental de aplicación en todas las áreas de nuestras carreras de la Facultad de Ciencias Agrarias y cómo diseñamos, cómo pensamos, cómo podemos planificar un muestreo y la toma de muestra que genera los datos para luego hacer los procedimientos estadísticos correctos para la toma de decisiones. Es un tema central, aparte de los diseños experimentales que generaba datos experimentales, vamos a ver la otra gran rama que es cómo diseñar todo y diseñar y planificar toda una estrategia de muestreo para obtener información y tomar decisiones al respecto. Como ustedes saben y como hemos venido viendo durante todo este cursado, nosotros estamos interesados a partir de una población extraer muestras aleatorias. Esas muestras aleatorias las vamos a seleccionar a través de técnicas particulares que dependen del caso y de la situación en que nos encontramos, seleccionar cuál es la técnica más adecuada, lo cual genera una muestra aleatoria y lo cual a partir de esa muestra nosotros vamos a medir u observar valores de variable y esa variable tiene características de variable aleatoria que vamos a caracterizar a la muestra con estimadores que tienen la función de estimar los parámetros poblacionales. Por lo tanto, definimos estadígrafos como funciones que se aplican a esas muestras que tienen la característica de ser representativa, aleatoria e independiente. Generado el estadígrafo, queremos ver cuál es la distribución de los estimadores que la caracterizan y a partir de que eso lo vimos en distribución en el muestreo y a partir de eso, de esos estimadores y la calidad de esos estimadores, definir o estimar los valores de parámetros. Y para eso, como es a partir de una muestra aleatoria, nosotros queremos medir el error de estimación que tenemos con dichas estimaciones. De eso cuenta todo esto y el tema central que vamos a desarrollar en esta clase es toda la metodología para armar un buen diseño que genere técnica de muestra adecuada a la situación problema que estamos estudiando. Volvamos a repasar algunos conceptos básicos que ya hemos definido previamente y que ahora vamos a tener que reafirmar para poder desarrollar plenamente este tema. Cuando nosotros hablábamos de población física, decíamos que eran el conjunto de todas las unidades de observación o medición que teníamos y que tenía existencia real. La cantidad de elementos que componen a esa población física le llamamos tamaño poblacional y lo indicamos siempre con la letra N mayúscula. Cada uno de estos elementos que componen la población son susceptibles de observación o medición, lo cual por cada medición, observación que genera una variable aleatoria, generan valores de medición posibles que puede tomar esa variable, generando por cada una de estas variables una población teórica. Por lo tanto, una población teórica era el conjunto de todos los posibles resultados de la característica en estudio sobre el elemento de la población y de acuerdo si la variable era cuantitativa, continua o discreta, la indicábamos con letras mayúsculas finales del abecedario, por ejemplo X, Y, Z, lo que sea, y los casos de que eran variables cualitativas lo indicamos con letras mayúsculas, pero de las primeras letras del abecedario. Por lo tanto, distinguíamos claramente lo que significaba población física de lo que a partir de esta población física, de la observación y medición de cada uno de sus elementos, podemos generar variables que generan poblaciones teóricas. Las poblaciones físicas o reales pueden ser a su vez clasificadas en población finita si es que todos los elementos que la componen pueden ser contados y saber el número total de elementos que la componen. Por lo tanto, estas poblaciones físicas, que en algunos contextos también se llama universo de elementos, pueden ser puestos en correspondencia con los números naturales y contarse todos los elementos que la componen. Cada uno de esos elementos es susceptible de ser medidos
hubo observado, lo cual genera cada uno de estos una variable aleatoria que nosotros decimos que es una variable aleatoria que está igualmente distribuida e independiente entre sí, lo que genera poblaciones teóricas. Pero en otras situaciones es muy difícil contabilizar la cantidad de elementos que la componen, por ser muy extensa, muy grande y muy difícil de poner o ejecutar y contar su nombre. Por ejemplo, si tuviéramos un cuartel de 3 hectáreas y queremos saber cuál es la cantidad total de granos o de bayas que la componen, es un número muy grande y muy difícil de conocer. Podremos llegar a estimarlo, pero ya estimar ese valor significa un error por estimación, dado que lo estamos calculando y no lo estamos realmente contando uno a uno. En este caso, estas poblaciones son infinitas por el número tan grande de elementos que la componen y se llaman poblaciones infinitas. De estas poblaciones físicas y sobre todo en el caso de poblaciones finitas, donde nosotros podemos contar la cantidad de elementos que la componen, en este caso lo que muestra la diapositiva, una población finita que está compuesta por 80 elementos. Si nosotros tenemos referencia de todos los elementos que la componen y podemos ver qué elementos la componen a la población física y cuáles no, tendremos el marco o lista de la población física correspondiente. Si medimos todos los elementos que componen a partir de una variable definida, medimos a cada uno de estos elementos, vamos a obtener lo que se llama un censo. Generalmente, por razones de tiempo y de costo, no hacemos un censo, sino que nos hemos forzado a seleccionar algunos de esos elementos para componer lo que se llama muestra aleatoria. Para que cumpla con nuestra condición de que esta variable sea aleatoria, tenemos que aplicar procedimientos que nos garanticen la obtención de muestras aleatorias. Por ejemplo, en este caso que estamos viendo, 5 elementos de esta población, por alguna técnica o metodología determinada, hemos seleccionado a estos elementos con la misma posibilidad que tenga todo de ser elegido y obtenemos lo que es una muestra de elementos de 5 elementos. Esta muestra aleatoria de 5 elementos la indicamos con la letra n minúscula igual a 5. Otro concepto básico que es muy importante entender y comprender en este tema es la diferencia en lo que nosotros llamamos unidad de muestreo con respecto a lo que se conoce como unidad de análisis. La unidad de muestreo, como bien explica acá la diapositiva, es una entidad básica mediante el cual, aplicando un procedimiento aleatorio de selección, se accede a la unidad de observación. O sea, es la unidad la cual va a ser sujeta de ser muestreada. No necesariamente suele coincidir el concepto de unidad de muestreo con lo que se llama unidad de análisis. La unidad de análisis es el objeto que se mide o se observa en realidad y que nos va a generar la información estadística. Por ejemplo, si tuviéramos un monte de olivos, en monte de olivos podemos contar y establecer cada uno de los olivos que geográficamente se ubican en este cuartel. Por lo tanto, conocer el n grande, lo cual genera una población física finita, ya que podemos contar la cantidad de árboles. Nosotros podemos sortear y seleccionar una muestra aleatoria de olivos con una cantidad determinada a seleccionar. Esos olivos seleccionados, nosotros queremos ver el contenido de nitrógeno foliar que tienen los mismos para hacer un diagnóstico justamente de su estado fisiológico con respecto a este elemento. Pero no vamos a sacar todas las hojas que tiene el olivo, sino que hacemos a través de una metodología y protocolo preestablecido una selección de hojas, las cuales van a ser luego tratadas en laboratorio, donde se va a tener una alícuota de volumen determinada, donde se mide esa cantidad de nitrógeno que contiene ese volumen.
Por lo tanto, el sorteado o la unidad de muestreo fue el olivo, pero la unidad de análisis final es referido a un volumen del líquido de extracción que se ha hecho sobre las hojas que han sido seleccionadas en cada uno de los olivos, y se hace la referencia a ese volumen determinado. En este caso, la unidad de muestreo no coincide con la unidad de análisis. Pero, por ejemplo, si nosotros sorteáramos nuevamente en el mismo monte de olivos, olivos para sacar una muestra de árboles frutales, en este caso de olivos, vamos y determinamos como variable producción total de aceitunas, lo cual a cada uno de los olivos seleccionados son cosechados todas las aceitunas en el momento adecuado de la producción. Vamos a, en este caso, obtener kilogramos de aceituna por olivo medido. Por lo tanto, en este caso sí coincide la unidad de muestreo con la unidad de análisis. Nosotros, cuando generamos las técnicas de muestreo, siempre vamos a estar refiriéndonos a las llamadas unidades de muestreo o elementos de muestreos. Y cuando hacemos las determinaciones, valorizamos para obtener los valores de variables definidas y caracterizadas con ese fin, vamos a referirnos a las unidades de análisis. Entonces, ¿qué se entiende por muestreo? Muestreo, en pocas palabras, es un procedimiento o acción para extraer una muestra. Es la acción de extraer. Lo que pasa es que en nuestro caso, de la estadística, nosotros nos interesan los muestreos que generan muestras aleatorias. Por lo tanto, debemos obtener lo que se llaman muestras probabilísticas a partir de un muestreo probabilístico, que consiste en saber cuál es la posibilidad que tiene cada uno de los elementos de la población de ser elegidos para componer la muestra, lo que caracteriza que la muestra también sea aleatoria, o sea que todas las muestras posibles que podemos seleccionar de una población, nosotros podemos conocer cuál es la probabilidad de que esa muestra, de una muestra determinada compuesta por cientos de elementos, tengan posibilidad de presentarse. Cuando esas mediciones de probabilidad de los elementos de las muestras no son conocidos, caemos en lo que se llama un muestreo no probabilístico, que genera muestras no probabilísticas. Ejemplos de muestreo no probabilístico es, por ejemplo, el muestreo por cuotas. ¿En qué consiste esto? En cuanto nosotros estamos interesados en conocer la opinión de un conjunto, un subgrupo de 50 hombres y un subgrupo de 50 mujeres, y salimos a entrevistar a los primeros 50 hombres y 50 mujeres que podemos encontrar, o de un grupo o de un edificio o donde nosotros estemos ubicados. Cuando llega el cupo definitivo, ahí termina la selección por muestreo por cuota. Se llama por cuota porque toma alícuota, o sea, toma un subgrupo y toma cuantificales y toma otro subgrupo de cuantificales donde se recaba, se mide o se observa una cierta variable. En el de deliberado o crítico por juicio de opinión directamente, deliberadamente se va a buscar ciertos individuos o ciertos objetos o elementos que, según a juicio del investigador, son los que él desea que compongan la muestra y medir los resultados. Por lo tanto, está sesgado porque no todos los elementos de la población tienen posibilidad de ser seleccionados. Otro ejemplo de muestreos no probabilísticos es el llamado muestreo de bola de nieve, que esto, por ejemplo, cuando uno quiere sacar información de ciertos grupos específicos que son difíciles de encontrar, uno agarra, por ejemplo, el primer elemento que tiene la información que uno busca, y a partir de ese elemento pregunta si conoce o sabe o tiene conocimiento de otros elementos que tengan características similares a la que este sujeto fue consultado. Por lo tanto, se va haciendo una bola de nieve porque cada uno de los elementos con referencia que se van localizando da referencia de otros elementos que se van buscando de todo el grupo. Otro es el por conveniencia. Por ejemplo, si yo quisiera
sacar opinión sobre una determinada idea o afirmación determinada, puedo directamente ir a un grupo que sé cuyas respuestas son afines al producto que yo quiero tener. Esto es muy común, lo vemos todos los días en los medios periodísticos y medios televisivos de comunicación, donde a veces se afirman diciendo que todos pensamos de una forma determinada, porque en realidad se ha estado buscando la opinión de cierto grupo o de ciertas particularidades. O también actualmente con las opiniones que se generan en las vías de comunicaciones telefónicas, también se suelen eh, muestrear por conveniencia grupos y para generar luego información tendenciosa o con ciertas características no deseadas. Estos también son ejemplos de muestras totalmente no probabilísticos y no son sujetos a toda la teoría estadística que nosotros estamos desarrollando. O sea, ¿qué características tienen estos muestreos no probabilísticos? Primero, la muestra es totalmente discrecional, o sea, está, está viciado de subjetividad y no de objetividad como tendría que ser. Los elementos se seleccionan por facilidad de conveniencia y no por reglas fijas, o sea, directamente, o sea, supongamos el ejemplo que yo quiera vender un, un producto, por ejemplo, cajones de manzanas. Entonces voy al comprador y llevo, por supuesto, los mejores cajones con las mejores manzanas y no le muestro aquellas que tienen problemas o están enfermas o tienen algún problema de marcación en la parte superficial o lo que sea. Por lo tanto, el muestreo que va a hacer el vendedor va a ser una selección de los mejores individuos y no de, o en este caso, los mejores cajones y no de los peores. Muy distinto el que compra. El que compra va a buscar y ver de que realmente sea la calidad que se le ofrece y trata de determinar si hay algún elemento o realmente los cajones no son de la calidad que afirma el vendedor. Todos estos muestreos están sujetos de conveniencias o de subjetividades según si uno es comprador o si uno es vendedor. No hay reglas, o sea, no hay error muestral, no hay reglas, por lo tanto el error muestral tampoco se puede calcular, que es lo principal que nosotros vemos en esta metodología que vamos a desarrollar, que siguiendo una metodología podemos calcular los errores de estimación de las estimaciones de parámetro que estamos tratando de hacer. Y tampoco, y eso es dado porque tampoco se conoce cuál es la posibilidad de inclusión que tiene cada uno de los elementos que puede ser sujeto de muestreo. En este tema de muestreo tenemos que ser conscientes de qué errores podemos cometer al intentar extraer una muestra de la población física. Eh, por eso esta recalco que tenemos en esta diapositiva, en la cual nos hace ver que una selección no adecuada a las unidades que conforman a la muestra provoca errores posteriores a la hora de estimar los parámetros interiores. O sea que nosotros vamos a ver que con todo el tema de diseño de muestreo, lo que vamos a tratar de reducir todos los errores debido al muestreo y los no debido al muestreo también con un buen diseño. Porque todos estos errores, si no los controlamos o no, si no lo tratamos de evitar, va a ir a parar a los errores de estimación de los parámetros que justamente queremos hacer inferencia. Por ejemplo, un error es el error llamado de selección, cuando por decisión personal alguna de las unidades poblacionales tienen mayor probabilidad de ser seleccionadas para integrar la muestra. O sea que le damos mayor posibilidades a algunos elementos que a otros porque estamos interesados en que estén integrando esa muestra. Entonces tenemos un error por selección. Los sesgos, por ejemplo, que se pueden presentar en cuando hacemos encuestas, es, por ejemplo, cuando no tenemos respuesta a una pregunta concreta. Por lo tanto, siempre ustedes habrán visto, esto es muy común verlo también en las encuestas que se dan en los medios de comunicación, en que tiene un grupo de personas que dicen no responde, no contesta,
porque desconoce el tema, porque no quiere contestar la cuestión. Por lo tanto, el porcentaje de no respuesta debe ser tenido en cuenta al momento de lograr una toma de información o formular algún tipo de conjetura. También hay que trabajar mucho en las encuestas porque a preguntas inexactas también tenemos errores en las respuestas porque la pregunta estuvo mal formulada o mal entendida por aquel que lee luego las preguntas. También a veces suele ser, por razones de distinta índole, que las respuestas suelen ser falseadas, lo cual uno toma como respuesta válida algo que en realidad fue inventado por aquel al cual fue evaluado. Para este tipo de reducción de respuestas falseadas hay distintas técnicas para validar si realmente las respuestas tienen un consenso o tienen un sustento lógico dentro de todo lo que ha contestado en la encuesta definitiva. Todas estas cosas se pueden ir solucionando con un buen diseño de muestreo y siguiendo lo que es un llamado diseño estadístico. También tenemos que, por supuesto, en la acción de tomar una muestra, ya esto lo sabemos porque hemos visto todo lo que es diseño, diseño muestrales y todo lo que es distribución en el muestreo, y cuando queremos hacer inferencia a partir de estimaciones, que tenemos que el estimador con respecto al valor del parámetro, ahí suele haber una distancia o una diferencia entre sus valores, lo cual define lo que es el error de estimación. Nosotros lo que intentamos desde el punto de vista de la estadística es que ese error de estimación sea lo más pequeño posible o hasta un margen aceptable por parte del investigador. Y eso lo podemos hacer con distintas herramientas. Por ejemplo, una de las más fuertes y valiosas es que para reducir los errores de estimación, una herramienta básica es aumentar el tamaño de la muestra. Mientras más información tengamos, más precisión vamos a tener en estimaciones, por lo tanto también tenemos menos sesgo en las respuestas. Las muestras cegadas, cuando esta muestra que obtenemos, una característica importantísima es que represente a los datos poblacionales. Y para esto, si esta muestra no es representativa, vamos a obtener lo que se llama una muestra sesgada, que también es un error. Por lo tanto, la variación total va a ser, o el error total que tenemos, está conformado por dos componentes. Uno, debido al error debido al hecho de estar muestreando, y otro, errores no debido al muestreo, pero que tiene que ver con el diseño que hagamos o la planificación que hagamos para obtener la información. Por lo tanto, nuestro deseo es reducir tanto el error por debido al muestreo por el error debido al no muestreo. Por ejemplo, el error del muestreo lo podemos reducir mejorando la precisión de las estimaciones. Un ejemplo de esto es como lo que hemos visto ya en inferencia estadística, es aumentando el tamaño de la muestra. Mientras más información tengamos con un tamaño muestral mayor, mejor va a ser la precisión de las estimaciones que hagamos de los parámetros. Por lo tanto, vamos a estar disminuyendo este error total. Si hacemos una planificación para obtener la información y por ejemplo, si fuera una encuesta, mejoramos la calidad de las preguntas, nos detenemos a ver que todas las preguntas tengan una respuesta concreta, clara y con información que sea valedera, también podemos estar disminuyendo los errores que no son debido exclusivamente al muestreo. También tiene que ver con la calidad de las mediciones y determinaciones que se hagan. Todo eso se puede trabajar con una buena planificación. Eso que va a redundar en último caso en aumentar la exactitud de las estimaciones. Recordemos nosotros que habíamos definido el sesgo con la letra B como el error máximo admisible que el investigador quiere también obtener dentro de su determinación. O sea, ¿cuál sería lo deseable? Que la distancia entre el estimador y el parámetro que trata de estimar sea lo más pequeño posible.
Eso lo podemos medir en términos probabilísticos, ya que x barra es una variable aleatoria y por cada estimación de la misma genera distintas diferencias con respecto al valor del parámetro, lo cual genera que un intervalo diferente para cada una de las estimaciones que va haciendo. Eso lo podemos poner en términos probabilísticos y tenemos una confianza 1 menos alfa, como hemos visto también en intervalos de confianza.